A exactos 50 días de terminar la segunda década del siglo XXI, nos podemos hacer la pregunta: ¿cuál es la institución más relevante hasta el momento a nivel jurídico de este siglo? Para nosotros, el precedente constitucional. Seguramente por allí, midiéndose las tallas con el estado de cosas inconstitucional también, por lo que representa como políticas públicas ordenadas desde un órgano jurisdiccional, o también con las diferentes reformas procesales que se vienen dando no solamente a raíz de la oralidad, sino también en diferentes ámbitos. Pero insisto, más allá de ello nos quedamos con el precedente. Empero, el hecho de que la regulación normativa sea limitada solamente en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, si a eso le sumamos que es una institución, si se quiere, novedosa, no tiene una raigambre cuya cofia pueda llevar el nutriente hasta las hojas del árbol jurídico en el país, y además la figura que ha tenido el Tribunal Constitucional, que según sus plenos ha ido cambiando, ha llevado a que este precedente, si bien es cierto, con muchas luces, ha establecido a través de la jurisprudencia órdenes y criterios y ha llenado lagunas importantes, no ha estado exenta de algunos vicios. Eso es lo que trataremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Los vicios del precedente constitucional. No olvide suscribirse, no olvide compartir. Bienvenidos. Consideramos que el primer vicio es la irregularidad en su origen. Si bien es cierto, la regulación normativa es precaria, insisto, solamente en el título preliminar, allí se establecen algunas condiciones de forma. Una de ellas es que la sentencia haya adquirido la calidad de cosa juzgada. Esto es, que la sentencia sea una sentencia meritoria, que haya un pronunciamiento sobre el fondo, que se declare fundada o infundada. Sin embargo, hay 8 sentencias en las cuales el Tribunal Constitucional declara, al menos en parte, improcedente la demanda. Y una de ellas sí la declara totalmente. Es el caso del precedente 2802 del año 2005, el caso Julia Mabel Benavides García, donde el Tribunal Constitucional regula el amparo municipal. La pregunta es, ¿cómo en una sentencia que no hay un pronunciamiento sobre el fondo va a establecer un precedente constitucional? Y el otro caso es cuando el precedente justamente consiste en que los efectos de un caso que inicialmente era inter partes, que tenga un alcance erga omnes. Para ello debe nacer de un proceso de jurisdicción de la libertad, de un habeas corpus, de un amparo, de un habeas data, de un proceso de cumplimiento. Sin embargo, en la lista de 51 precedentes hay un proceso de inconstitucionalidad, el proceso 00030 del año 2005, el proceso de inconstitucionalidad a raíz de la valla electoral. Tampoco tiene congruencia, porque ya un proceso de inconstitucionalidad, su sentencia tiene un alcance erga omnes. No puede nacer de un proceso de inconstitucionalidad un precedente. Como vemos, aquí tenemos 2 de los precedentes que han tenido un nacimiento por lo menos irregular. Segundo vicio, la indeterminación del número de votos. Hay una sentencia paradigmática, una sentencia hito, la 00024 del año 2003, proceso de inconstitucionalidad municipalidad distrital de Lurín. En este proceso de inconstitucionalidad, el tribunal desarrolla como doctrina jurisprudencial la jurisprudencia constitucional y allí, en un apartado, desarrolla el precedente. Gran parte de lo que hoy conocemos como precedente aparece en esta resolución. Sin embargo, en la parte final sostiene que el alcance que va a tener el precedente es a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado, con lo cual nos está diciendo que el precedente tendría fuerza de ley. Entonces, cuando nos dicen que el precedente tiene fuerza de ley y el Tribunal Constitucional está conformado por 7 magistrados, tratándose de un órgano jurisdiccional que va a legislar sin ser un poder legiferante,
Si a nosotros nos preguntan el número de votos, debiera ser una mayoría calificada, la mitad más uno, es decir, se deben requerir 5 votos. Eso le daría legitimidad a poder establecer una legislación con tal alcance. Sin embargo, a lo largo de la historia del precedente constitucional en el Perú, hay 7 de ellos que solamente se han dado con 3 votos. Es decir, hay 7 precedentes que han sido expedidas por una de las salas del Tribunal Constitucional, o la primera o la segunda. La pregunta es, ¿de un órgano colegiado de 7 puede, con menos de la mitad, puede con 3 votos constituir una sentencia con alcance legislativo? Es más, posteriormente el tribunal tuvo la oportunidad de determinar esto y entonces lo hizo mediante la resolución administrativa 138 de octubre del año 2015, el cual modificó el artículo 10 del reglamento normativo, señalando que para que constituya precedente se requieren 4 votos. 4 votos, esto es una mayoría simple. Insisto, esta indeterminación y esta debilidad para poder vincular a todas las personas y a todos los poderes del Estado, para nosotros constituye una suerte de desvío conceptual en la concepción de cómo debe ser aprobado un precedente. Y por último, el overruling injustificado. Efectivamente, el overruling es el cambio en la jurisprudencia, el giro, la vuelta en U, el cambio de sentido de lo que hasta ese momento era la línea jurisprudencial. Justamente lo que le da al precedente seguridad jurídica es su permanencia en el tiempo. De tal forma que para que se dé el overruling tiene que haber una justificación sólida con un peso específico. Por ejemplo, que se hayan dado cambios socioeconómicos importantes dentro de la realidad o que hayan variado, se hayan transformado los valores constitucionales que llevaron a declarar justamente ese precedente. Empero, esto no ha sido así. Los principales overruling que se han dado apenas en 15 años de existencia del precedente tienen que ver con el RAC, con el recurso de agravio constitucional, que claramente la Constitución señala que procede contra sentencias desestimatorias del Poder Judicial. Y entonces hay cambios jurisprudenciales para que sean sentencias estimatorias cuando es a favor del precedente, cuando es en defensa del orden constitucional. Y entonces no hay la sensación de que se hayan dado las condiciones para un cambio tan drástico. Y en segundo lugar, lo referente al control difuso administrativo. Un control difuso que fue abrazado en el precedente 3741 del año 2004. Ramón Hernando Salazar Yarlenque, quedaron autorizados los tribunales administrativos que tengan alcance nacional, los órganos de cierre en los procedimientos administrativos, pero que luego fue quitado, fue retirado, fue desautorizado por el precedente 4293 del año 2012, el caso Consorcio Requena. Aquí igualmente no se han dado ninguna de las condiciones, fue solamente el parecer de un nuevo pleno del Tribunal Constitucional. Si tenemos entonces una institución que tiene una fuerza de ley, que inclusive, como ya hemos señalado en programas anteriores, sobre todo en el programa de la teoría del cuello de cóndor, se coloca por encima de la ley y solamente debajo de la Constitución, no debiera tener este tipo de vicios, no debiera tener dudas al momento de su nacimiento, debiera tener un número de votos consolidados que debieran ser 5 y el overruling debiera obedecer realmente a causales trascendentes. Eso es todo por el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Permiso.